¿Quién o qué es la base del cristianismo? El fundamento, la base. ¿Quién o qué? Hola, yo soy Sergio Quintana y en este canal, y con toda tu mente 7, te presento evidencias de la historicidad de Jesús, de que Jesús realmente existió, de que Jesús resucitó, de que la Biblia es un libro singular y que la Biblia no se equivoca, que la Biblia es precisa, tanto en cuestiones de geografía, de historia, de fe. Recordemos que Jesús nos ordenó amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Entonces, recordemos que no podemos amar lo que no conocemos. Hay que usar toda nuestra mente, aparte de nuestra fe, para conocer a Jesús, para conocer la Biblia y para poder asegurar nuestra salvación. Entonces, ¿quién o qué es el cimiento del cristianismo? Si dijiste que Jesús, digamos que sí, pero la respuesta es un tanto incompleta. El cimiento del cristianismo es la resurrección de Jesús, y es de lo que vamos a hablar hoy, la resurrección de Jesús. Y no te olvides de ver el episodio 1, este es el episodio 2, si no has visto el episodio 1 te invito a que lo veas, es un poco largo, te recomiendo que si no tienes mucho tiempo lo vayas seccionando en partes de alrededor de 10 minutos por día para que no te abrume la hora 26 minutos que dura. Entonces te invito a que te suscribas a este canal. Si tienes alguna duda o comentario, pues ya sabes, ahí se puede poner. Si te gusta el contenido, darle el botoncito de me gusta y también te invitaría a que lo compartas. Entonces vamos a hablar hoy de la resurrección de Jesús. Y vamos a empezar con la parte de un capítulo de Primera de Corintios que nos va a servir de base para poder enfocar de manera adecuada este capítulo, este episodio número 2 de Y con toda tu mente 7. Y esta fracción de 1 Corintios es el capítulo 15 del 12 al 17 y nos dice Pablo le escribió a la iglesia de Corintio, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también su fe, la fe de ustedes. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana, aún están en sus pecados. Gran parte de este episodio lo voy a basar en el libro que te presenté el episodio anterior, que se llama El caso de Cristo, de Lee Strobel. Entonces, digamos que el esqueleto de este episodio está basado en una parte de este libro y obviamente yo lo complementé con algunas otras informaciones. Entonces, básicamente el crédito es para Lee Strobel. Y te voy a presentar 5 evidencias que prueban la resurrección de Jesús. Te voy a pedir, como pedí en el episodio 1, si no has visto el episodio 1, nada más te platico rápidamente. La intención de este canal es presentar evidencias bajo las cuales tú puedas tener una visión o más amplia o más profunda de lo que significó históricamente Jesús, de por qué muchísima gente lo seguimos todavía después de más de 2000 años. Entonces son evidencias, no son cuestiones que tengan que ver meramente con fe. Incluso si tú eres atea o ateo, este canal es para ti. Es una forma en la cual tú puedes nutrir tu conocimiento y puedes llegar a formarlo de alguna otra manera, ¿no? Entonces, esa es la intención. La intención no es atacar a ninguna religión. En este canal hablo duro porque hablo de evidencias.
pero no son mis opiniones, son evidencias que están basadas principalmente en la Biblia. Y en este capítulo en especial, en este episodio, me voy a basar en la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica, ¿de acuerdo? Entonces, no es la intención de entrar en confrontación, en demostrar que yo sé más que otras personas. La intención es compartir información sensible, porque a fin de cuentas, si tomamos la cuestión de que todos vamos a morir algún día, pues hay dos sopas: que los ateos tengan razón y que después de que morimos no hay nada, o la otra, que hay muchas evidencias en las cuales nos topamos con una vida eterna y en la cual tenemos dos opciones: nos vamos con Jesucristo, o nos vamos a vivir una vida eterna apartados de Jesucristo. Entonces, te pido que, aunque tú no creas en Jesucristo, que tú no creas en Dios, permanezcas en el canal y, aunque sea por curiosidad, veas el contenido, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar esas 5 evidencias que te hablo sobre la resurrección de Cristo. Son 5 pruebas de la resurrección de Cristo. Y la primera es que los discípulos murieron por sus creencias en Jesús y en la resurrección. ¿Sí? Una cuestión importante sobre las creencias es que la crucifixión representó un choque cultural para los apóstoles, porque como venían creyendo en la ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio dice, en el capítulo 21, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieran morir y lo colgareis de un madero. Toma en cuenta que cuando se escribió el Deuteronomio todavía no se inventaba la crucifixión. Y no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces los apóstoles sabían que las personas que eran colgadas de un madero eran malditas por Dios. Y la otra cuestión es que Dios no permitiría, bajo el concepto que tenían los judíos sobre el Mesías, que Dios no permitiría que su Mesías, su enviado, fuera muerto, fuera sacrificado. Entonces, eso fue el choque cultural que tuvieron los apóstoles. Y de repente, cuando fue la crucifixión, los evangelios nos narran que los apóstoles, Pedro lo había negado 3 veces, Judas ya se había suicidado por haberlo entregado, se colgó, y los demás apóstoles, salvo Juan, los demás apóstoles se desaparecieron, se escondieron, tenían temor, ¿sí? Y después de unos días surge algo importante. De repente se vuelven a juntar y de repente se comprometen con un mensaje específico, y ese mensaje es que Jesús es el Mesías, que murió en la cruz, que resucitó, y ellos fueron testigos porque convivieron con Jesús 40 días, e incluso se registra que más de 500 personas lo vieron vivo. Entonces no es una cuestión de que inventaron un cuento, hubo demasiada gente que vieron a Jesús resucitado. Y hay una cuestión importante: si 10 de los 12 apóstoles no tuvieron el valor de defender a Jesús para que no lo crucificaran, ¿crees que hubieran tenido el valor de robar un cuerpo? O sea, que ellos hubieran llegado a la tumba de Jesús, movido la piedra y robarse el cuerpo. ¿Crees que hubieran tenido valor para hacer eso? Pues ya estaba muerto, ¿sí? Entonces, ese es un dato importante. Y continuemos. Todos los apóstoles, ya te comentaba, todos los apóstoles menos Juan tuvieron una muerte violenta. Los ejecutaron.
A varios los torturaron antes de matarlos. Y Juan no tuvo una muerte violenta, pero Juan estuvo encarcelado por transmitir el Evangelio, por propagar la cuestión de la resurrección. Estuvo en la isla de Patmos, se dice que entre 18 y 24 meses. Ahí fue cuando escribió el Apocalipsis de San Juan, lo escribió en la isla de Patmos. Entonces, esa es una cuestión importante. Si los apóstoles supieran que la resurrección es mentira, no hubieran sacrificado su vida, no hubieran dedicado su vida a proclamar el Evangelio que Jesús resucitó, haber enfrentado una muerte en ejecución. Por ejemplo, a Pedro y Andrés, su hermano, los crucificó Nerón. A otros los degollaron, a otros los desollaron vivos, o sea, les quitaron la piel vivos. A otros los arrojaron desde la parte alta del templo y luego lo remataron apedreándolo. Entonces fueron muertes muy violentas y ninguno de los apóstoles negó enfrentando la ejecución, negó la resurrección de Jesús y negó el Evangelio. Entonces ese es un punto importante. Hay gente que está dispuesta a morir porque creen que algo es verdad. Por ejemplo, las sectas, por ejemplo los davidianos, no sé si sepas de lo que pasó en Waco, Texas hace, creo que fue a finales del siglo pasado. O sea, gente que estaba convencida por un supuesto Mesías, estaban convencidos de lo que decía esta persona era verdad y estuvieron dispuestas a morir. Pero aquí es el caso contrario. Si ellos no hubieran testificado la resurrección, estarían conscientes de que estaban propagando una mentira, porque supuestamente Jesús no hubiera muerto. Entonces, nadie está dispuesto a morir por una mentira. Estás dispuesto a morir por algo que tú crees a lo mejor erróneamente que es verdad, pero ellos fueron testigos de la resurrección y eso lo afirmaban. En caso de que eso no hubiera sido cierto, sería absurdo que arriesgaran su vida por una mentira. ¿Sí? Espero que quede clara esta diferencia. Entonces, la segunda evidencia de las 5, esta es un poco más extensa. Te pido que por favor permanezcas. Si ya estás corta o corto de tiempo, te pediría que pares ahorita el video y que a lo mejor mañana lo retomes para ver el segundo punto, porque es el más extenso, es digamos que un poco el más complicado, y sí me gustaría que lo vieras de corrido para captar la idea completa y no te quedaras con una idea parcial, ¿de acuerdo? Entonces, la conversión de los escépticos. El punto 2 habla sobre la conversión de los escépticos. El primer escéptico es Pablo o Saulo de Tarso. Saulo era un fariseo, era dentro de los hebreos, digamos, por así decirlo, la casta religiosa, que su función era cumplir la ley de Moisés, lo que es el Pentateuco, cumplirla al 100%. Entonces, Saulo era tan convencido de su fe judía que él se encargaba de perseguir cristianos y llevarlos a ejecución. Se dice que el primer mártir cristiano fue Esteban. Esteban no fue directamente un apóstol, pero sí fue uno de los primeros cristianos. Y se dice en las escrituras que Saulo, que después lo conocemos como Pablo, él, digamos que le cuidó las cosas a los que apedrearon a Esteban. Como era una lapidación, pues tenían que hacer ejercicio físico. Entonces Pablo atestiguó y consintió esa ejecución y pues la gente le llevaba su ropa, cosas que traían en la mano para poder apedrear cómodamente a Esteban. Entonces, de repente, Saulo, de perseguir cristianos y ejecutarlos prácticamente, se convirtió en prácticamente el apóstol, porque fue reconocido por los apóstoles de Jesús, los que estuvieron directamente con Jesús, por el conocimiento que había adquirido, y esto es motivo de un video completo.
de que Pablo tenía todo el conocimiento y toda la inspiración para ser considerado apóstol, siendo que durante la vida terrenal de Jesús, Pablo no lo conoció. Entonces, ese cambio tuvo que ser algo sumamente importante, porque un judío no cambia de religión tan fácilmente, y el cambio de Pablo fue súbito. De perseguidor y de asesino de cristianos, se convirtió en perseguido por propagar el evangelio. Entonces, esta es una evidencia muy importante, y históricamente pues está registrada la vida de Pablo y todo lo que hizo. El siguiente es una persona que es muy especial, y te voy a pedir que por favor me des tiempo de explicarme completo, porque voy a tocar un punto que va a chocar, si tú eres católica o católico, va a chocar fuertemente con lo que tienes. Créeme que mi intención no es ofender, mi intención no es señalar, mi intención es defender el evangelio. Y el evangelio está registrado en la Biblia. Entonces, al principio de este video te comentaba que voy a usar la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia católica. Entonces, me voy a referir específicamente a Jacobo, que también se conoce como Santiago o Jacobo. Básicamente, el nombre Santiago y Jacobo es lo mismo. Santiago es, digamos que la versión española de lo que sería Jacobo. Y tú los oyes y pues no tiene que ver Santiago con Jacobo. Jacobo es el nombre, digamos, hebreo, y Santiago es una derivación de Yago. Yago se parece un poco más a Jacobo, Yago, ¿sí? Y en España le agregaron el prefijo Sant, hasta la T, Sant Yago. Y Sant Yago evolucionó a Santiago. ¿Sí? Pero el origen etimológico es lo mismo, porque de repente te voy a hablar de Santiago y de repente te voy a hablar de Jacobo y vas a decir, bueno, ¿es Santiago o Jacobo? Estrictamente estamos hablando de la misma persona. Y el punto álgido de esto es que vamos a ver que se denomina tanto en la Biblia como en una cita extra bíblica, histórica, que se habla del hermano del Señor, y ahí es donde entramos un poquito en Honduras, ¿sí? Pero vamos a ver antes, como preámbulo, lo que nos dice Pablo en Gálatas 1, capítulo 1, del 6 al 9. Si tienes oportunidad de escribir las citas que te voy a dar, para que tú puedas corroborar, pues si no tienes la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica, si no la tienes físicamente, puedes entrar a ella a través de internet, buscas Biblia de Jerusalén y seguramente te va a salir un sitio donde tienes acceso a todo el contenido de la Biblia. Entonces, en Gálatas, capítulo 1, del versículo 6 al 9, Pablo nos dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, Pablo le está escribiendo a la gente de Galacia, a los cristianos de Galacia, que está sorprendido que en tan poco tiempo ya están tergiversando o cambiando el evangelio que él les proclamó. Dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, o sea, gente externa que los confunde y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto es lo que dice Pablo en el siglo I. ¿Sí? Toma referencia del siglo I y está hablando Pablo, Saulo de Tarso. ¿Sí? Una de las personas que escribió gran parte, creo que como 20% del Nuevo Testamento lo escribió Pablo en sus epístolas. Entonces aquí le está llamando Pablo la atención a los gálatas de que tan rápido están modificando el evangelio que les proclamó.
Dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban o os confunden y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o sea, Pablo o alguna de las personas que andaban predicando el evangelio con Pablo, o un ángel del cielo, les anunciare otro evangelio, o sea, que viniera con un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito. Maldito significa desterrado. O sea, la gente maldita la desterraban de la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, en la Iglesia Católica está la excomunión. Esa es un desterramiento, o sea, los sacan de la religión. Entonces, Pablo nos está diciendo, si venimos nosotros nuevamente y les traemos otro evangelio, nosotros seamos malditos. O un ángel del Señor, o un ángel del cielo, dice. O sea, si hay alguna revelación sobrenatural que vaya en contra del evangelio que les hemos proclamado, sea anatema, o sea, sea maldito. Y reitera, como antes les hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predicara diferente evangelio del que han recibido, del que está registrado en los evangelios en tu Biblia, sea anatema. ¿Sí? Entonces, tenemos una referencia extrabíblica, o sea, que no tiene nada que ver con el cristianismo. Es un relator que se llamó Flavio Josefo. Él aunque su origen era judío, él se pasó del lado de los romanos y se convirtió en una especie de relator de todo lo que pasaba en esa época. Y lo que nos dice Flavio Josefo, esto está registrado en libros de hace 2000 años, dice Flavio Josefo, Jacobo, el hermano de Jesús, fue líder de la iglesia de Jerusalén. O sea, Jacobo, no Jesús. Jacobo fue líder de la iglesia de Jerusalén, fue apedreado de muerte por su creencia en su hermano. Esto le está diciendo a alguien que no tiene fundamento cristiano, es un cronista de la época y nos está diciendo que Jacobo, el que era líder de la iglesia de Jerusalén, fue muerto apedreado y que era hermano de Jesús. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una evidencia extra bíblica de la existencia de Jesús y que el hermano de Jesús era líder de la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a entrar a la Biblia de Jerusalén y quiero aclararte que tanto yo como los evangélicos o protestantes no odiamos a María. La reconocemos como mamá de Jesús. Eso es indiscutible. ¿Sí? Fue una mujer piadosa, fue una mujer santa y lo que te voy a comentar está en la Biblia de Jerusalén. ¿Sí? Ahí está en la Biblia. Entonces vamos a empezar con dice, es en el capítulo 1 de San Mateo, capítulo 1, versículo 18. Te voy a leer todo el capítulo para no nada más leerte un versículo, porque se dice que un versículo sacado de contexto es un pretexto. Entonces no te quiero nada más dar el versículo pelón sin tener todo el contexto del capítulo. Es la concepción virginal de Jesús. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José. O sea, ya estaban casados, pero todavía no convivían, vivían separados. Y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo María. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, porque repudiarla en público era incluso
arriesgarse a que la mataran a pedradas. Dice, y su marido José, como era justo, no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Versículo 24. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo. Aquí nos está diciendo que no la conocía. Aquí a lo que se refiere esta expresión es que no tuvo relaciones íntimas hasta que nació el hijo. ¿Sí? Veíamos en el episodio pasado que la Biblia estuvo prohibida fuertemente por siglos por la Iglesia Católica. Incluso solamente se podía tener en latín, porque la gente no hablaba latín, y estaba prohibido traducirla a cualquier otra lengua. Quien la traducía era ejecutado y los quemaban vivos. Hay muchas referencias, incluso en el episodio 1 hablo de algunas, en las cuales gente que honestamente se puso a estudiar la Biblia, incluso por solamente poseer una Biblia, eran quemados vivos. En el siglo XVI, tener una Biblia en casa, que ya había algunas traducciones del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento o de ambas, era motivo para que llegara la policía y te ejecutaran la Inquisición. ¿Sí? Entonces, ¿por qué era eso? Pues por lo que dice la Biblia. ¿Sí? Y acabamos de leer que Pablo nos dice que si alguien te profesa un evangelio diferente al que está en la Biblia, sea anatema. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no estoy dando mi opinión, estamos viendo objetivamente las evidencias. Entonces, en este caso, ya tenemos que Flavio Josefo nos habla del hermano de Jesús. La Biblia nos habla de que José y María no tuvieron intimidad antes de que naciera el niño. ¿De acuerdo? Y te voy a comentar parte de otro capítulo que nos habla de Jesús y sus hermanos. Estaba Jesús hablando con unas personas. Aquí nos habla el verdadero parentesco de Jesús. Y también es en San Mateo, capítulo 12, versículo desde el 46, el que nos interesa es el 47, dice: Todavía estaba hablando Jesús a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos, lo dice la Biblia, de Jerusalén, se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo: Oye, ahí afuera está tu madre y tus hermanos, que desean hablarte. Aquí nos está de una manera indirecta diciendo que ni María ni sus hermanos eran parte del grupo que estaba evangelizando con Jesús en su vida pública. ¿Sí? O sea, está Jesús, se entiende que es en un lugar cerrado donde hay gente que está con él, sus apóstoles, y de repente llegan y le dicen: Oye, allá afuera está tu mamá y tus hermanos, quieren hablar contigo. ¿Qué significa eso? Que están pidiendo permiso para entrar, ¿sí? Que no son parte del movimiento, que no están de acuerdo con lo que está haciendo Jesús. La Biblia no nos dice por qué. O sea, la Biblia nos habla de que María y José estaban, al principio sabían que Jesús era el Mesías y todo, pero luego nos refleja la misma Biblia de que
pues de que María no formaba parte del grupo de evangelización, ni ahorita, en lo que estamos leyendo ahorita, ni en lo que nos reflejan las epístolas y los hechos de los apóstoles, ¿sí? Ahí no nos hablan de María, no nos dicen que los apóstoles tenían cierta referencia hacia María. Creo que la última referencia es cuando Jesús en la cruz le dice a Juan: te encargo a mi mamá, y le dice: mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu mamá, ¿no? Pero esa es una cuestión que no está tan clara como esto, ¿sí? Entonces, hay una cuestión importante que de repente se maneja y se dice que la Biblia, en el hebreo, el término hermano y primo es el mismo. Entonces, aquí partimos de que el Nuevo Testamento, que estos Nuevo Testamentos, el Evangelio de San Mateo, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que era la lengua que dominaba toda esa región. Entonces, independientemente de que Jesús hablaba arameo, también se hablaba en griego. Pablo hablaba y escribía en griego. Entonces, en griego, la palabra hermano se dice adelphos. Y la palabra primo se dice anepsios, o sea, son dos palabras diferentes. Por ejemplo, cuando se habla de Juan el Bautista, no dicen el hermano de Jesús. Ahí se infiere que es su primo, porque era hijo de una, si no me equivoco, de una prima de María, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos la cuestión de que se habla en la Biblia, en San Mateo, la cuestión de que allá afuera están tu madre y tus hermanos. Se supone que ahí estaba Jacob, ¿de acuerdo? Luego seguimos al siguiente, donde aparecen los nombres de los hermanos, ¿sí? En Mateo 13, del 53 al 58. Dice: visita a Nazaret. Y sucedió que cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí. Viniendo a su patria, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se decían maravillados. O sea, Jesús estaba en su sinagoga donde vivía, en Nazaret, y se preguntaban los que lo oían: ¿de dónde le viene a la sabiduría y esos milagros? Porque lo conocían. Dicen: ¿cómo sabe tanto si es el carpintero, el hijo del carpintero? O sea, y lo conocemos desde chiquito. ¿De dónde sabe tanto? ¿Y cómo es que hace tantos milagros? Y se preguntan: ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, o sea, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo: un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Es otra forma de decir que nadie es profeta en su tierra. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe. Entonces nos está diciendo que los hermanos de Jesús se llaman Santiago, José, Simón y Judas, ¿sí? Y ahí nos dice Santiago, porque esta obviamente es una traducción española, y Flavio Josefo, permíteme porque ya me estoy perdiendo. Flavio Josefo habla de Jacobo y la Biblia nos dice de Santiago. Quedamos que es la misma persona. Entonces tenemos acá otra referencia, ¿sí? De que Jesús tenía hermanos, y lo dice la Biblia. Por este tipo de situaciones, la Iglesia Católica tenía prohibido que la gente leyera la Biblia. Ya a partir del Concilio Vaticano II relajaron bueno, no es que inmediatamente antes siguieran quemando gente, pero estaba prohibido. Entonces, a partir del Concilio Vaticano II, digamos que dieron permiso a que la gente leyera la Biblia, pero con la advertencia de que la Biblia solamente la puede interpretar el magisterio de la Iglesia, o sea, el Papa y los obispos. Entonces, aunque tú leas que Jesús tenía hermanos y que te aparezcan los nombres y que haya varias referencias de que Jesús tuvo hermanos, por eso estaba prohibido, ¿sí? Entonces, si tú hablas con un obispo, con un sacerdote, te van a decir que
pues que realmente no eran sus hermanos, que eran sus primos, pero ya vimos que etimológicamente las palabras que determinan a un hermano y a un primo son palabras diferentes y que no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Incluso no eran directamente hermanos de Jesús, eran hermanastros, porque no compartían al Padre, ¿sí? Jesús fue concebido en María por el Espíritu Santo, entonces directamente José no era su papá, se llama padre putativo, por eso cuando se escribía el nombre de José ponían antes Pepe, pater putativus, que era una forma de designar el padre putativo o el papá adoptivo de Jesús, y por eso a los José se les llama Pepes, que esa es otra cosa, ¿sí? Y en Gálatas 1 nos dice, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí en Gálatas 1 es muy interesante el libro de Gálatas. Pablo narra un tanto de su preparación como apóstol. Pablo no llegó a prepararse con Pedro y que Pedro le enseñó cómo había estado la situación y que los apóstoles le platicaron todo lo que vivieron con Jesús. Lo que pasó fue que nos habla Pablo en esta carta a los Gálatas, que él, después de que Jesús lo tumbó del caballo, que se le apareció la luz y que Pablo le preguntó, Señor, ¿quién eres? Y le dijo Jesús, soy Jesús, al que tú persigues. Después de ese evento, Pablo quedó ciego unos días, se tuvo que ir a Damasco. Ahí un cristiano oró por él y de ahí Pablo se fue 3 años a Arabia. Lo que se deduce de ahí es que Pablo de una manera sobrenatural fue instruido directamente por Jesús, porque habla que regresó después de 3 años, fue a buscar, dice, acá dice que no vio fue a buscar a los apóstoles, dice, y no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, o sea, a Santiago. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios no miento. Y entonces Pablo nos está corroborando nuevamente de que Jesús tenía un hermano. Incluso aquí habla un poquito más en Gálatas 2:9, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, o sea, Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, o sea, columnas de la iglesia, Jacobo o Santiago, Cefas, Pedro y Juan, los 3, eran considerados columnas de la iglesia. Dice, nos dieron a mí y a Bernabé era un discípulo de Pablo, nos dieron la diestra, o sea, le dieron la mano, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, o sea, a evangelizar a los gentiles, y ellos, o sea, los apóstoles, a los circuncisos, o sea, a los judíos. Aquí quiero redondear un poco el punto para ser muy claro y presentar evidencias. Y reitero, esto lo hago con sumo respeto, no lo hago con una intención vil, no es mi intención. Estas son evidencias históricas las que te voy a presentar. Por ejemplo, la doctrina de la siempre Virgen María, la doctrina de que María fue virgen antes, durante y después del parto, ¿sí? O sea, toda su vida. Esta doctrina fue establecida en el siglo VII, en el año 649, en el concilio de Letrán. Estamos hablando hace rato de que en el siglo I Pablo se sorprendió de que tan rápido la gente les estaba cambiando el evangelio y nos decía que si alguien les presenta un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Aquí estamos hablando no del siglo I, estamos hablando del siglo VII, 649, en el concilio de Letrán. Ahí fue cuando se estableció que María, sin ningún fundamento bíblico, porque ya vimos que Jesús tuvo hermanos y que José no la conoció hasta antes de que naciera el niño.
Este, en el siglo VII, o sea, 6 siglos después de lo que estamos hablando, el Vaticano o el Papa en el Concilio de Letrán establecen la doctrina de la siempre Virgen María, ¿de acuerdo? Entonces no es una cuestión ofensiva, es una cuestión de que es un evangelio diferente. La Biblia no habla de eso, la Biblia habla de los hermanos de Jesús. Y hay otro dogma que es la Inmaculada Concepción de María. Y aquí la cuestión del dogma de la Inmaculada Concepción es que ella no tuvo pecado en toda su vida, ¿sí? Y este dogma se estableció en el siglo XIX, o sea, en 1854. El Papa Pío IX estableció una bula, se llama Ineffabilis Deus, y si tienes el Catecismo de la Iglesia Católica, está en los numerales 490 al 511. El Catecismo de la Iglesia Católica, la información viene por párrafos y cada párrafo está numerado. Entonces no es la página 490, sino el párrafo 490 al 511. Ahí nos habla del dogma de la Inmaculada Concepción de María. Aquí no solamente estamos hablando de que Jesús fue concebido en María por el Espíritu Santo. Estamos hablando de que María, desde su concepción, desde que los padres de María la concibieron, fue una cuestión sobrenatural y que desde entonces hasta que murió no pecó, ¿sí? Entonces eso bíblicamente no tiene sustento. Históricamente fue establecido muchísimos siglos después, en el siglo XIX, 1854, ¿de acuerdo? Entonces es un evangelio diferente, eso no está en la Biblia, eso no lo dijeron ni lo sugirieron ni lo esquematizaron de alguna forma los apóstoles en las cartas, en Hechos de los Apóstoles, y tampoco vienen en los evangelios, ¿de acuerdo? Y el dogma de la Asunción de María, o sea, de que María subió al cielo en cuerpo y alma, eso fue establecido en 1950, o sea, apenas el siglo pasado, por el Papa Pío XII. ¿De acuerdo? Entonces, nada más como complemento, esto de la Asunción de María nos habla de la asunción corporal y espiritual, del privilegio singular. Este privilegio le fue concedido en virtud de su maternidad divina y su preservación del pecado original en correspondencia con su Inmaculada Concepción. No definición sobre la muerte. El dogma no especifica si María murió antes de su asunción. Esto es del catecismo. Esto es directamente el catecismo. Entonces, por ejemplo, yo fui católico y siempre nos enseñaron que María no murió, sino que subió viva al cielo. Y aquí el catecismo nos está diciendo que el dogma no especifica si María murió antes de su asunción, solo afirma que al término de su vida terrenal fue llevada al cielo, o sea, en cuerpo también. Participación de la gloria del Hijo y la esperanza escatológica. Entonces, eso es lo que viene por parte del catecismo, y estamos hablando de evangelio diferente. Y ya nos advertía Pablo de que cualquiera que venga con un evangelio diferente sea anatema. Y él decía, incluso yo o alguno de los que están conmigo, o algún ángel del cielo. Con esto cerramos el punto número 2, que era permíteme, nada más para redondear el punto. La primera era: los discípulos murieron por sus creencias. El segundo era la conversión de los escépticos. En este 4 fue Pablo y Jacobo. ¿Por qué Jacobo no creía en su hermano? Jacobo era parte de los que llegaron a tocar la puerta y decían: oye, queremos ver a Jesús. Entonces, de no creer en su hermano, se convirtió, ya lo vimos, en pilar de la iglesia,
incluso Pablo lo reconoce y dijo, no vi a ninguno de los apóstoles salvo a Jacobo, el hermano de Jesús. Jacobo no fue apóstol de Jesús, sino a partir de la resurrección, él se incorporó. Entonces, eso fue la conversión en este caso, de Jacobo o Santiago. El punto 3 es un punto más ligero, no es tan pesado, y habla de cambios en estructuras sociales claves. Tomemos en cuenta que los judíos tenían una tradición sumamente arraigada que tenía gran parte de ella 1500 años de tradición. Y de repente, súbitamente, una gran parte de un número muy significativo de judíos súbitamente cambiaron sus creencias. Y como preámbulo a esto, en la época de Jesús, los judíos llevaban 700 años, o sea, cuando vivía Jesús en la tierra, los judíos llevaban 700 años siendo perseguidos por babilonios, asirios, persas, griegos y romanos. Y hoy seguimos viendo judíos, pero no vemos hititas, fereceos, amonitas, asirios, persas o babilonios. O sea, los pueblos de esos que veíamos, esos ya no existen y sigue habiendo judíos, ¿sí? Entonces, ese es un signo importante. Entonces, está Jesús en su vida pública, 3 años se dedica a ella. Normalmente trabaja con personas socialmente de clase media o clase baja, muy pocos destacados como Nicodemo, que era un alto sacerdote, y lo crucifican, ¿sí? Está Jesús 3 años en su vida pública y lo crucifican. 5 semanas después de que lo crucifican, hay 10,000 judíos que han cambiado su creencia. En la primera intervención de Pedro proclamando el Evangelio se convirtieron 3,000 personas de golpe. Y unas semanas después llegó el número a 10,000. ¿Qué estructuras fueron cambiadas o abandonadas por estas? O sea, tuvo que haber algo sumamente significativo como para que 10,000 personas en unas cuantas semanas cambiaran completamente su creencia. Y eso es una referencia indirecta de que tuvieron que haber visto algo sumamente impactante. Y eso fue la resurrección de Jesús. O sea, ellos vieron cómo lo crucificaron y de repente Jesús seguía hablando y tenía las huellas de los clavos, ¿no? Entonces, de repente, esos 10,000 judíos dejan de sacrificar animales. Y esa era una tradición que venía desde, si no me equivoco, desde Abraham o desde antes. Luego la ley mosaica, o sea, la ley de Moisés, el Pentateuco, también lo hacen a un lado. 10,000 judíos de golpe dejan de creer en la ley de Moisés y abrazan el Evangelio, que en este caso le está proclamando inicialmente directamente Jesús. Después de los 40 días de la resurrección, ya se quedan a cargo los apóstoles. Dejan de guardar el sábado. El sábado era un día sumamente respetado y de repente cambian el sábado por el domingo. Y se van al domingo porque fue el día de la resurrección de Jesús. Si tú eres adventista, de los del séptimo día que siguen dándole el peso al sábado, esta es la razón por la cual la gran mayoría de los cristianos no celebramos el sábado, sino celebramos el domingo como el día de la resurrección de Jesús. Y de monoteísmo, o sea, es solamente creer en Yahvé, en Jehová, en un solo Dios, pasan a la Trinidad, o sea, un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora creen en el Mesías que sufrió y murió por los pecados del mundo. Los judíos siempre habían creído que el Mesías iba a ser un líder político que los iba a liberar de la opresión romana. Entonces llega una persona que se dice el Mesías y de repente lo crucifican y de repente no hizo nada en contra de los romanos y pues gran parte de los judíos no creyeron en esa época en Jesús y siguen sin creer en Jesús porque están con la idea de que va a llegar una persona con un perfil diferente. Pero
ahora creen que el Mesías sí sufrió. Entonces esos fueron cambios sociales que tuvieron esos primeros cristianos. Y esos cambios tan radicales, tan rápido, o sea, tan profundos y tan rápidos, se deben a un evento sumamente importante, que fue la resurrección. ¿Y por qué esos 10,000 judíos cambiaron? Porque vieron a Jesús resucitado. Esa fue la cuestión. ¿Sale? Vamos al cuarto, ya mero acabamos, la comunión y el bautismo. En la comunión, por ejemplo, los evangélicos o protestantes le denominamos Santa Cena. Y, por ejemplo, los cristianos se reunían regularmente para tener una comida de celebración por un solo motivo: recordar que Jesús había sido masacrado públicamente en forma humillante y grotesca. Celebraban su ejecución, o sea, no estoy cambiando celebrar por conmemorar. Celebraban la ejecución de Jesús porque lo habían visto resucitar. ¿Sí? Esa fue la importancia que le dieron a conmemorar la comunión, o ejecutar o realizar la comunión, fue porque ellos sabían que sí hubo un periodo cruento, pero inmediatamente después vino la resurrección y con ello la salvación y el perdón de los pecados. Y el otro punto es el bautismo. Bautismo en su raíz griega significa inmersión, ¿sí? Por ejemplo, en la Iglesia Católica se le pone el agua bendita directamente en la cabeza, generalmente y principalmente a niños, salvo que haya conversos adultos que también lo hagan, pero generalmente es en niños. En las iglesias protestantes o evangélicas, el evangelio es por inmersión, o sea, te sumerges directamente. Esto lo hago para comprender un poquito el simbolismo que voy a comentar ahorita. Los bautismos se realizaban desde entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que habían subido a Jesús al nivel de Dios y del Espíritu Santo. Y entonces en el bautismo los primeros cristianos, y de hecho es una cuestión que se sigue manejando, católicos, protestantes y ortodoxos, se hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que significa el bautismo por inmersión, cuando te sumerges, es la muerte de Jesús. Y cuando sales del agua es la resurrección. Eso es, digamos, que el simbolismo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso lo hacemos como se hacía desde Juan el Bautista, que era por inmersión. Bueno, llegamos al último, y es por la prueba del surgimiento de la iglesia. La iglesia, sabemos que con sus diferentes variantes y todo lo que ha pasado en la historia, permanece después de más de 2000 años. Entonces, sabemos que en esa época, en la época de la resurrección y pocos años después, estaba, desde mucho tiempo antes y mucho tiempo después, estaba toda la zona de Israel y gran parte de lo que ahora es Europa estaba dominada por los romanos. Y recordemos que a Pedro lo crucificó Nerón. Y Pedro era, pues, el líder de los cristianos de entonces. Nos habla el versículo que leía anteriormente, que eran los tres pilares, eran Jacobo, Juan y Pedro, pero indudablemente que Pedro fue, de hecho, en la Biblia siempre que hablan, se registran los nombres de todos los apóstoles, siempre empieza con Pedro. Y Pedro fue crucificado por Nerón,
Pedro no se sentía digno de ser crucificado de la misma forma que su Salvador, entonces él pidió que lo crucificaran de cabeza. Entonces, si hay un movimiento nuevo y eliminas a la cabeza, lo más lógico sería que ese movimiento termine ahí. Y ese movimiento no terminó con la ejecución de Jesús, no terminó con la ejecución de Pedro. Y imagínate que una persona o dos personas hayan tenido la posibilidad de vivir el momento de la ejecución de Pedro y poder llegar a estos días para ver el contraste. Entonces, imagínate que uno le diga al otro, oye, de el Imperio Romano y de estos cristianos, dentro de 2000 años, ¿tú qué crees cuál de los dos movimientos crees que exista? Entonces, si uno es el poder mundial todopoderoso, que es el Imperio Romano, y el otro es un incipiente movimiento religioso y estás ejecutando a la cabeza, lo más seguro es que dijeras, pues dentro de 2000 años va a existir el Imperio Romano y seguramente los cristianos llegaron hasta acá. Pero seguramente tú conoces a alguien que se llama Pedro, que se llama Pablo, que se llama Juan, que se llama Jesús, que se llama Santiago, que se llama Jacobo. ¿Y a quién le ponemos Nerón? A los perros. ¿Sí? Entonces esa es una curiosidad que te quería comentar. Y ya para terminar, voy a comentar datos muy concretos sobre lo que son o somos los cristianos, todas las denominaciones juntas. No estoy considerando mormones, no estoy considerando testigos de Jehová. Por ejemplo, en católicos, actualmente la fuente es el Vatican News, que es un sitio, obviamente el Vaticano. Nos habla de 1.300 millones de católicos aproximadamente a nivel mundial, 1.300 millones. Protestantes, alrededor de 900 millones. La fuente es Pew Research Center. Este es nada más para darte la referencia, si tú pones PEW Research Center en el buscador, te va a salir el sitio, y es un centro de datos no partidista, o sea, no tiene que ver con ninguno de los dos partidos en Estados Unidos, que informa al público sobre problemas, actitudes y tendencias que configuran el mundo. Realiza encuestas de opinión pública, investigaciones demográficas, análisis de contenidos de medios y otras investigaciones empíricas de ciencias sociales. No adopta este centro de investigación posiciones políticas, es una subsidiaria de Pew Charitable Trust. Esa es la fuente del dato de los protestantes y de los ortodoxos. Protestantes somos 900 millones de personas, ortodoxos 260 millones. Eso en porcentaje sería que los católicos son el 53% de los cristianos, los protestantes el 36%, los ortodoxos el 10%, para dar un total de cristianos en general de 2.460 millones. El mundo hoy tiene 7.900 millones, lo que arroja que los cristianos somos el 31% de la población del planeta. Esto quiere decir que de cada 3 personas, una es cristiana, de cualquier denominación. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí llegaré a este episodio. Te agradezco haber llegado hasta acá. Te pido por favor que si es de tu interés te suscribas, que actives la campana para notificaciones para que te recuerde cuando salgan los nuevos capítulos. Si tienes algún comentario, bienvenido, y si lo puedes compartir, si me puedes regalar un me gusta, te lo agradeceré. Yo soy Sergio Quintana, que Dios te bendiga, y si en este episodio tú sentiste algo a nivel personal, a nivel espiritual, que tal vez esta información, tal vez combinada con, a lo mejor viste el primer episodio,
y este tipo de evidencias llegó a causar en ti algún tipo de, no sé, tal vez algún tipo de arrepentimiento. Todos somos pecadores, todos metemos la pata. Nos dice la Biblia que no hay uno solo, un solo santo, una sola persona que no peca, salvo Dios. Si tú quieres tener un cambio importante en tu vida, ya no quieres seguir en el camino que vas, tal vez te sientes desesperado, te sientes sola, solo, estás deprimida. Créeme que el entregarle tu vida a Cristo y el comprometerte a cambiar, en desterrar de tu vida todo ese pecado, toda esa culpa, lo puedes hacer. De hecho, en el episodio 1 hablaba del capítulo 3 de San Juan. Te pido que lo veas, no te lo voy a repetir acá. Entonces ahí Jesús habla de nacer de nuevo. Nacer de nuevo es hacer un compromiso de no seguir con la vida que tenemos. Si tú tienes algún tipo de tendencia, algún vicio, alguna cosa nociva, si a lo mejor mientes mucho, a lo mejor tienes problemas con la pornografía, a lo mejor abusas de sustancias, a lo mejor eres una persona violenta, a lo mejor en tu niñez no tuviste mucho afecto y tienes resentimiento, yo te invito a que todo ese dolor, toda esa frustración de vivir en pecado, se la entregues a Cristo en este momento. Que te arrepientas de tus pecados y que en base de mucha de la información que te di hoy, Jesús resucitó y Jesús murió para que nosotros pudiéramos ser salvos. La única forma en la cual nuestro espíritu, nuestra alma, al morir nosotros, podamos gozar de la vida eterna en presencia de Jesús, en presencia de Dios, es presentarnos ante Dios sin pecado. Y quedamos que todos los humanos somos pecadores, todos. Y la forma en la que Dios, con su infinito amor, con su infinita misericordia, nos da acceso a vivir eternamente en su presencia, es a través de darle el valor del sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso se dice que Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Él sabía que lo iban a crucificar y sabía por qué. Y él sabía que es el salvoconducto, es el boleto para que tanto tú como yo podamos tener vida eterna. Por eso se sacrificó. Si se tratara de ser bueno y hacer buenas obras, pues hubiera mandado algún otro medio y hubiera dicho, ¿saben qué? Jóvenes, se trata de que sean buenas personas, de que no hagan cosas muy, muy feas y que hagan buenas cosas. Que hagan buenas cosas, que traten de no pecar y que se inscriban en tal grupo, en el grupo que quieras, en la religión que quieras. Si no fuera necesaria la crucifixión, el sacrificio de Jesús en la cruz, en otras palabras, si hubiera algún otro medio mediante el cual pudiéramos ser salvos, pues nos hubiéramos acogido a ese medio y le hubiéramos ahorrado a Jesús la crucifixión, los latigazos, los escupitajos, las bofetadas, las jaladas de barba, las espinas en la cabeza. ¿Sí? Sería absurdo que hubiera otra alternativa a la salvación, además del sacrificio de Jesús. Y como ya vimos, Jesús resucitó. Entonces, la invitación, si estás dispuesto, es a que repitas esta oración después de mí, que realmente la sientas, que te fijes en cada una de las palabras, que las sientas, y una vez que termine la oración, yo te invito a que leas la Biblia todos los días. Es importante, digamos que es más fácil empezar leyendo el Evangelio de San Juan. Entonces, terminando esta oración,
Si tú te comprometes a hacer un cambio de 180 grados en tu Biblia, la Biblia le llama en el capítulo 3 de San Juan, ahí Jesús nos habla de nacer de nuevo. Y también nos habla de que Jesús vino al mundo no para condenar al mundo. O sea, el mundo ya estaba condenado. El pecado nos condena y todos somos pecadores. O sea, si tú alguna vez mentiste, alguna vez le faltaste el respeto a tus papás, si alguna vez fornicaste, si alguna vez tuviste envidia de la esposa, del esposo, o deseaste el esposo o la esposa de alguien más, o de que se compró un coche nuevo, una casa nueva y tú hiciste un berrinche por... Eso es pecado, ¿sí? Eso es parte de los 10 mandamientos. Si tú has faltado a alguno de esos, eres pecador y por esa situación estás condenado a la muerte eterna. Entonces Jesús vino a corregir eso, no vino a condenarnos porque ya estábamos condenados, vino a salvarnos. Y dice en el capítulo 3 de Juan, porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de él. Y para la salvación solamente necesitamos creer que somos pecadores, que Jesús vino a salvarnos, que Jesús es Dios, que murió en la cruz y que resucitó. Eso es lo que necesitamos creer, ¿de acuerdo? Las obras, las cosas buenas que hagamos no nos van a dar la salvación. Va a ser un reflejo de que ya nacimos de nuevo, de que estamos pegaditos a Dios, pegaditos a Jesús y que lo buscamos todos los días en oración y que queremos cambiar. Eso te va a traer la felicidad. La felicidad no te lo va a traer un coche nuevo, un nuevo empleo, que consigas un novio o una novia. Tal vez los primeros días va a ser muy lindo, pero poco después van a empezar los problemas, ¿de acuerdo? Y no estoy hablando en contra del matrimonio ni del noviazgo, sino que realmente la felicidad la vas a encontrar cuando le rindas tu vida a Jesús, a Dios, y cambies, ¿sí? Independientemente de que te vaya bien o te vaya mal en tu vida normal, tú vas a tener un fundamento muy importante que es Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, si estás de acuerdo, si has llegado hasta acá, te pido por favor que cierres tus ojos y que repitas después de mí. Bendito Dios, te doy gracias por este día. Te doy gracias por la oportunidad de haber recibido hoy tu evangelio. Te doy gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz, que murió por mis pecados y que resucitó al tercer día y que está sentado a tu diestra, Señor. Te agradezco, Señor, por esta nueva oportunidad. Sé que voy a caer 1 y 1000 veces, pero no voy a practicar el pecado. Voy a caer, pero no lo voy a practicar deliberadamente. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, mi Salvador, por esta oportunidad. Ayúdame, Señor, a pegarme a ti, a tu palabra, y crecer y amarte con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me acompañe de día y de noche. Te agradezco, Señor, esta oportunidad en el bendito nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Te agradezco. Si quieres contactarme, me puedes dejar mensaje y que Dios te bendiga. Nos vemos en el episodio 3 la próxima semana.